tu sueño en realidad. ¿A dónde te gustaría ir en tu cumpleaños como regalo? Y me dijo, quiero ir a Israel. Así que nos juntamos todos mis hermanos, ¿verdad? Y entre todos le completamos el pasaje y se me fue 13 días. Fueron en un tour con varios hermanos y visitaron, creo que Roma, Israel y Egipto. Ajá. Y estuvieron allá. Y mi sueño es, hermano, pero no ir así en un tour de 13 días. Yo no quiero ir así, porque los traen así en la carrera viendo todos los lugares bíblicos. Yo quisiera ir y llevar un guía y durar meses o un año de verdad, para saber, ¿verdad? Y visitar todos esos lugares, pero sin prisas, para poder meditar en la palabra de Dios y ver todos los lugares que están ahí, ¿verdad? Y que en los que anduvo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cada uno de nosotros, yo creo que ha pensado algún día visitar algún país, o que si tuviera la oportunidad visitaría un lugar, ¿verdad? A mí me gustaría ir a Hawái, así que cuando me quieran mandar de vacaciones allá, yo estoy lista. Me gustaría conocer Hawái, me gustaría conocer la Florida. Mi mamá también ya fue a la Florida, gracias a Dios. Entonces, si nos tuviéramos que trasladar a un país y adoptar su vestimenta, su comida, su idioma, su costumbre, ya dijimos los países que nos gustaría, pero imagínense que somos obligados a ir ahí y que tenemos que dejar todo. Yo sé que muchos de ustedes saben qué es dejar su familia, qué es dejar su país, qué es dejar lo que más aman allá, ¿verdad? Nos decía la hermana Concha, Jalisco, yo me salí de Jalisco, pero Jalisco no se salió de mi corazón, ¿verdad? Entonces, aunque ella pasó casi toda su vida aquí, su anhelo era ir a Jalisco, visitar Jalisco, regresar a México. ¿Por qué? Porque uno tiene tan arraigada su nación, ¿verdad que sí? La tierra que lo vio nacer, uno ama esa tierra, aunque haya sufrido hambres o pobrezas o lo que sea, pero esa es su tierra, hermano. Eso, su tierra lo jala uno así. Yo cuando me vengo de México siento como si un hilo se me jala del corazón y lloro porque digo, no sé si volveré a ver mi tierra. Entonces, imagínense ahora a Daniel. Se cree que cuando Nabucodonosor, fíjese, la transportación de Israel no fue de un solo, sino que, voy a hacerles un poquito de historia, ¿verdad? Como decía el hombre, fíjese, Egipto y el rey de Judá estaban así, eran amigos. Si el rey de Judá necesitaba ayuda, no se la pedía a Dios. Iba con los egipcios, hermano, hágame favor, que los tuvieron cautivos más de 400 años, pero se habían aliado, se habían hecho amigos. Entonces, Babilonia viene y ataca a Egipto. Pero como ataca a Egipto y como el reino del sur, recuerda que las 12 tribus se compartieron, ¿verdad? 10 se quedaron en el reino del norte, 2 tribus, solo Judá y Benjamín, en el reino del sur. Y en el reino del sur, mire, vamos a leer lo que dice Daniel. Abra sus Biblias o vamos a tener la lectura en la pantalla. Dice Daniel 1:1. Dice, y nos describe así, dice, en el año tercero, nos da hasta la fecha, del reinado de Joacim, rey de Judá, o sea, del reino del sur, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. No solo la sitió, dice, y el Señor, ¿quién entregó la ciudad, hermano? Dios mismo. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Por qué solo parte de los utensilios de Dios? Porque se cree que cuando escuchaban, usted sabe que antes no había aviones que de un solo llegaban como vemos ahora en Israel y todo eso, sino que iban en caballos, en camellos. Entonces
se tardaban un poco de tiempo. Siempre había los atalayas que estaban vigilando a ver si no atacaban la ciudad. Y entonces imagínense, si veía una polvadera de caballos por allá, tenían tiempo suficiente. Y dice que se cree que Jeremías o algunos de los profetas sacaron parte de los utensilios de la casa de Dios y los llevaron a cuevas a esconder, porque ya sabían que cuando ellos llegaban, ellos arrasaban con todo y se robaban todo, se llevaban todo. Entonces por eso dice la lectura que solamente parte de los utensilios, o sea, esa parte fue la que ellos no alcanzaron a esconder, a sacar. Y entonces llegó Nabucodonosor, dice, y se llevó parte de los utensilios, dice el verso 2, de la casa de Dios, y los trajo a su tierra, a Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto como para decir, mira, mi Dios es más fuerte, más grande que el Dios de Israel. Porque el Dios de Israel permitió. ¿Qué clase de Dios es ese? Que permite que su ciudad sea saqueada y llevados cautivos. Los jóvenes, muchas personas, doncellas, como esclavos a Babilonia. Y aquí yo creo que vamos a hacer un alto, porque hay que ponernos a pensar. Miren, fíjense. Supongamos que aquí el presidente permite que venga otro país, Irán, que ahorita están en guerra, y que se llevara a los jóvenes. No es por placer, como nosotros decimos, nos gustaría visitar en otros países, decía por placer y para visitar las ruinas o los lugares que hay ahí y ver todos los lugares turísticos. No, ellos no fueron a turistear, ellos fueron como esclavos. Y yo creo que, imagínense, dice que tendrían estos jóvenes entre 13 y 16 años, adolescentes, como algunos de los jóvenes que estaban aquí. Imagine el sentimiento, porque nosotros nos venimos de nuestros países, pero porque nosotros quisimos, ¿verdad que sí? Tomamos la decisión. Yo también me crucé la frontera 2 veces ilegal. Gracias a Dios, yo llegué hace mucho tiempo. Y fue la amnistía de 1987. Y yo ya estaba aquí, yo había llegado en el 85. Y arreglé mis papeles, mire, llegué justo a tiempo. Y entonces, ya de ahí para acá, pues todo legal, ¿verdad que sí? Pero yo sé lo que es llegar su nación. Imagínense que estos jóvenes no lo hicieron porque ellos tomaron la decisión de irse de su nación, sino porque los capturan. Y se llevan a los muchachos más jóvenes, más guapos, más inteligentes. Es más, dice que eran príncipes, o sea que descendían de la familia real. Y se los llevan por la fuerza, no es si quieres ir, te vas, sí o sí. ¿Qué sentimientos se crearían en su corazón? Imagínese usted que es joven, que entra a un ejército y lo saca de su casa, lo saca de su familia y se lo lleva a otra nación con otra lengua, con otra manera de vestir, con otras maneras de comer, con otra manera de todo, donde todo ahí es diferente a su nación. ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría el hermano Edwin si se lo llevaran así por la fuerza? ¿Qué sentiría? Mucha tristeza, ¿verdad que sí? Dejar de ver a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, ya no asistir a la misma escuela, perder todo y que se lo lleven allá cautivo. Aparte de tristeza, ¿qué otro sentimiento cree usted que desarrollaría nuestro corazón? ¿Qué, hermana? ¿Qué otro sentimiento? Lloraría, tristeza, ¿qué más? Rencor. Ahí es donde yo quería llegar. ¿Saben? Porque a uno le da coraje que se lo lleven como un animal y se lo lleven a hacer los trabajos que ellos quieren. Y fíjense que Daniel y estos jóvenes dicen en el verso 3: y dijo el rey
Aspenaz, jefe de los eunucos. Usted sabe lo que es un eunuco, ¿verdad? Que sí, ¿quién sabe de aquí? Hermano Marcos, ¿qué es un eunuco? Los hombres que eran como para que se vieran al rey o a las personas alrededor del rey o a la reina. Exactamente, dice que algunos nacían eunucos, o sea que eran hombres que no les apetecía el sexo. Por alguna razón ellos nacían con esa condición y a esos hombres los ponían a cuidar el harem de los reyes, ¿sabe? Porque así no tenían pendiente de que hubiera habido por ahí una situación, ¿verdad? Porque a esos hombres no les gustaban las mujeres. Pero algunos eran, como dice el hermano, algunos nacían eunucos, pero otros eran castrados para que cuidaran las mujeres del rey y pues así tampoco el rey tenía pendiente, ¿verdad? Porque esos hombres estaban castrados. Y dice que este hombre era el jefe de los eunucos y dice que le dijo que trajese a los hijos de Israel del linaje ¿qué? Real, de los príncipes. Y entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y yo le quiero dar los nombres, no sé si está anotando, ojalá que sí, a mí me gusta mucho anotar, porque así no se me olvida, porque tengo como cabeza de teflón y se me olvidan las cosas. Pero fíjese, a Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar. O sea que no solamente te quitan tu casa, te quitan tu familia, te quitan tu lengua, te quitan tu cultura, sino hasta el nombre te quitan. Imagínese usted, yo me hubiera enojado. Y dice que entonces a Daniel le pusieron Belsasar, pero Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y el nombre babilónico que le pusieron príncipe de Bel, que quiere decir príncipe de un dios pagano. Así se llamaba un dios de Babilonia. A Ananías le pusieron Sadrach. Ananías significa amado por el Señor, porque los hebreos tenían nombres con significado. Cuando alguien estaba embarazada, ellos no se ponían a pensar ¿cuál es el galán de la novela de moda que está saliendo? Porque le quiero poner así. Ay, no, como la protagonista, porque está bien bella. Si es niña, le voy a poner así. No. Ellos le ponían nombres con significados que tuvieran un significado que alabara a Dios. Y entonces, Ananías, ¿cómo dije que se llamaba? No, Ananías significa amado por el Señor. Y ellos le pusieron Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. A Misael, que su nombre en hebreo significa ¿quién es como Dios?, le pusieron Mesac, que significa ¿quién como Venus? O sea, otra diosa. Y a Azarías le pusieron Abednego. Azarías quiere decir el Señor es mi ayuda. Y de ahí le pusieron siervo de Nego, un dios de ahí, de Babilonia. Y a estos jóvenes, como dije, les quitaron todo, hermanos, todo. Y yo digo, aún quitándoles todo, llevándolos a otra cultura, quitándoles su familia, su nombre, pero aún así, Daniel me llama la atención que no culpó a Dios. Yo hubiera llorado y me hubiera dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que me suceda esto? Me hubiera enojado con Dios, ¿usted no? ¿Verdad que sí? Y si estamos enojados con Dios, ¿qué hacemos? Ajá, y nos alejamos, ¿verdad? Y decimos, no le voy a servir. ¿Usted ha estado enojado con Dios alguna vez? El hermano Marcos es sincero y dice sí. Hermano, que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque somos atrevidos.
Pero algunas veces cuando Dios no contesta nuestras oraciones, nos molestamos. Yo me he molestado con Dios y le he reclamado, he peleado con Dios, porque no suceden las cosas que a mí me gustan. ¿Y usted cree que estos jóvenes, cuando vieron venir el ejército, no le pidieron: Señor, que no nos saquen de aquí, que no nos quemen las casas, Señor, que no nos lleven, por favor, tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios poderoso, has prometido estar con nosotros, nunca dejarnos, Señor? ¿Usted cree que no oraron de esa manera? Y luego todo lo que ellos no querían sucede. Pero qué interesante que el corazón de Daniel, él dijo: no importa. Por eso el título de esta lección es Fieles a Dios en Babilonia. Yo hubiera querido que algún joven se quedara aquí. ¿Sabe por qué? Bueno, aquí tenemos una joven. Porque algunos se hubieran puesto felices. Yo creo que algunos se hubieran enojado, algunos se hubieran enfadado, algunos hubieran llorado, pero algunos hubieran dicho: al fin libres. Ya no tendremos la presión de papá, de mamá. Ya no me dirán a qué horas tengo que llegar, qué tengo que hacer, porque mis padres no están conmigo. ¿No cree usted eso? Porque muchos, oiga, a esa edad de 13 y 16 odian a los padres. Les molesta que les pongan reglas, que les digan: limpia tu cuarto, no llegues tarde, eso no se hace, deja ese teléfono. Y yo digo que algunos de esos jóvenes hubieran estado felices de decir: al fin me libré de mis padres. ¿No cree usted? Pero estos jóvenes eran especiales, hermano. Y yo digo, si esos jóvenes lo pudieron hacer, estar en medio de Babilonia teniendo la oportunidad, fíjense, cuando estaban allá en Israel, los israelitas tienen un régimen alimenticio riguroso. Y ellos hubieran dicho: al fin voy a poder comer todo lo que pueda. Porque aquí los padres les dicen a los hijos, ¿verdad? No comas comida chatarra, no comas tanta pizza, esos chips, déjalos para el rato y así. Hermano, Babilonia, allí se valía de todo. Dice que comían carne de cerdo y de caballo y de otros animales que Dios había prohibido que no comieran. Pero me gusta cómo estos jóvenes, hermano, no les importó que ya no estuvieran bajo el cuidado de sus padres, no les importó que ya nadie les estuviera diciendo, no había maestros, no había iglesias, no había Biblia, no había nada, hermanos. Ellos, solo su fe dentro de ellos, sus convicciones dentro de ellos. Padres, ojalá pudieran desarrollar hijos como ellos, que aunque no estén supervisados por el papá y mamá, aunque ya no estén bajo su custodia, y aunque tengan que estar en otro lugar como Babilonia, ellos puedan decidir por sí mismos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Yo creo que los padres de Daniel, de Azarías, ¿verdad?, de Ananías y de Misael habían desarrollado esto en estos jóvenes. O si no, explíqueme usted cómo ellos, teniendo esa edad y tenían esa convicción en su corazón. Dice entonces el verso 8, que es el verso clave de esta lección. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a repetirlo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense qué convicción, hermano. Esto es de admirar. Yo admiro a Daniel por esa convicción. Fue él el que seguramente le dijo a los otros tres: saben, yo esté allá o no esté, pero yo he decidido que esté donde yo esté, voy a servir a Dios y que no me voy a contaminar.
Y eso hizo que aquellos otros 3 jóvenes tomaran la misma decisión. Hermanos, es como, ¿cómo le dijera? Yo sé que para nosotros tal vez es fácil. Seguramente que en su nación usted comía otras cosas que aquí se come, ¿verdad? Aquí se comen diferentes cosas que en su nación no se podía comer. Pero llegamos aquí y ¿qué hacemos? Nosotros no somos como Daniel. Nosotros no decimos, no, porque aquí hay mucha comida chatarra, ¿verdad? Muchas hamburguesas y mucha grasa y mucha pizza y mucho pollo frito y mucho todo eso. Allá en mi nación solamente una vez a la semana o 2 veces a la semana y me conservaba muy bien. Pero ¿por qué no tenemos esa convicción? Trabajé 9 años en el distrito escolar y trabajé en una escuela que se llama Olimpos, que está en Elis. Y sabe, allá había un niño judío. Y este niño estaba adolescente también. Y él siempre me pedía, a veces a mí me tocaba estar en el área de las pizzas y me pedía, ¿tienes pizza de queso? Y le decía, sí. Y si había pizza con queso, él comía pizza. Pero si se había terminado la de queso, y yo le decía, pero aquí hay de pepperoni, aquí hay de salchicha y esto, aquí hay de esto, y decía, no, gracias. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no se comen el puerco. No, y no se lo comen, hermano, aunque casi los maten, no se lo comen. Y el Señor nos ha prohibido, ¿verdad? Hay animales limpios y hay animales sucios. Hay animales que podemos comernos y hay animales que no deberíamos de comernos. Pero nosotros no tenemos esa convicción de Daniel. Hermano, y si el Señor nos prohibió algo es por nuestro bien. En la Biblia no dice que se pueden comer los cerdos, ni siquiera los camarones. Dice que debemos de comer pescado que tenga escamas, o sea, como las mojarras, es así. Pero los otros pescados que tienen piel lisa y todos los moluscos y esas cosas que parecen babosos y todo eso, no se deben de comer. Sí, hermano. Quiero comentarle algo. Sí. Para la iglesia. Me dijo que él que mide como 2 metros más grande que yo. Y mi hija, cuando llegaba la Navidad, decía, padre, ¿por qué no celebramos la Navidad? ¿Por qué no ponemos arbolito? Entonces yo le decía, hija, pues nosotros no lo celebramos porque en nuestros países son como tradiciones. Cuando llegaba Halloween, también llegaban conmigo, pa, ¿por qué nosotros no nos vestimos y celebramos Halloween? Y les volví a decir, porque esas son tradiciones, hemos venido a este país y nosotros no compartimos eso. Y por muchos años ellos estuvieron ahí insistiendo y todo. Y hace poco, ¿verdad? Ya mi hija ya tiene su familia. Y pues ella hace pues, lo que ella cree en su corazón, ¿verdad? Pero mi hijo no. Mi hijo dice, hasta hace poco me dijo, pa, gracias, porque en algún momento yo te dije que si esto, si lo otro y todo, y es más grande que yo y es más pesado. Entonces me dijo gracias porque no nos permitiste que celebráramos esas clases de fechas, ¿no? Entonces creo yo que si nosotros le enseñamos conforme la palabra de Dios a nuestros hijos, creo yo que ellos también van a entender en su momento, ¿verdad? Y van a agradecer, no participar. Así es. Ana, Amén. disculpe. Sí. Y yo pienso también ahorita con lo que está diciendo el hermano, y es lo siguiente. Yo no tengo hijos todavía, Ajá. pero yo tengo esto, y es que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que tienen que tener identidad.
El hecho de que otras personas lo hagan no quiere decir que también nosotros sí vamos y lo hacemos y todo lo demás, ¿sabes? Entonces, una de las cosas también que hay que enseñarles es eso, que ellos aprendan a tener su propia identidad como personas. El primer punto es, dice, exiliados en una sociedad pagana. Y sus hijos, o sea, yo tampoco tengo hijos, hermana, pero saben, estamos viviendo en una sociedad pagana. Y sus hijos se van a crear en una sociedad pagana. En una sociedad que allá afuera le están diciendo que ahorita hay no nomás hombre y mujer, ya se acabaron el abecedario, ¿verdad? LGBTQ y yo no sé qué más que ya van, ¿verdad que sí? Le están diciendo que tener sexo libre es bueno, que no casarse es bueno. Le están diciendo, hermano, que tener sexo hombre con hombre es bueno. Le están diciendo que tener sexo con otra mujer, si es una mujer, no importa. Que si sale embarazada puede abortar a su hijo, no pasa nada. Estamos viviendo en medio de una sociedad pagana, pero sus hijos habrán desarrollado ese mismo corazón de Daniel. Porque vivir en una sociedad pagana, siempre dice que Nabucodonosor tenía dos objetivos. Primero, saquear el templo. Y lo que el enemigo está queriendo es saquear el templo. Que no haya cristianos, que no haya muchachos con convicción, con identidad. Miren qué importante eso, con identidad. En ningún momento Daniel reclama y dice, ¿por qué me quitan el nombre? ¿Por qué en lugar de Daniel me ponen Belsasar? A mí no me gusta ese nombre. No, él sabía que no estaba en la condición de contradecir, pero no le importaba cómo le llamaran, porque él sabía quién era el Dios. Amén, amén. Y él, a través del libro, dice, yo Daniel, o entonces el Señor me dijo, y él sigue mencionando su nombre, no importa cómo los babilónicos le quieran llamar, él tenía identidad y él sabía cómo se llamaba. Hermano, hoy en día nos ponen tantos sobrenombres, ¿verdad que sí? El enemigo es muy cruel. Yo me recuerdo que yo tenía muy baja autoestima cuando era niña, porque tuve un abuso como a los 5 años de edad, muy niña, y eso me bajó mi autoestima. Yo era una niña, hermano, Dios tuvo que restaurarme porque yo era una niña muy miedosa, me metía debajo de las mesas, de las sillas, si alguien venía a visitar, más si era hombre, yo tenía mucho miedo, mucho temor, y entonces el diablo sabía eso. Cuando alguien recibe un abuso, hermano, queda algo como en lo espiritual, es como un sello que tal vez muchos no pueden ver, pero el diablo sí sabe que usted tiene esa baja autoestima que él creó. Él quiere destruir la autoestima de sus hijos, él quiere destruirlos. Y si lo puede hacer a muy temprana edad, él no va a sentir lástima por un niño o por una niña, va a decir, ay no, pero está muy pequeño, pero no sabe nada de eso. No, él si pudiera destruirlo desde que estaba en el vientre de su madre, los hubiera destruido. Y entonces, ¿saben? Cuando yo iba a la escuela, mis padrinos me pusieron Ana María. Y entonces, como los niños sabían que me llamaba así, ¿qué cree que hacían? Me hacían la burla. Y yo no tenía identidad, no conocía a Cristo. Y me decían, Ana Banana, o Ana la Rana, o Anita la Huerfanita. Había una obra de teatro en México que se llamaba así. Y yo lloraba, ¿saben? Porque me dolía que me llamaran así, porque era una niña sin identidad. Me habían robado mi identidad. Y lloraba y decía, qué nombre tan feo me pusieron. Seguramente tú también recibiste bullying. ¿Hay alguien aquí que le hicieron bullying cuando estaba chiquillo? Y le hacían burla por su nombre, por cómo se vestía, por la trenza que llevaba, por todo. Pero yo no había desarrollado una identidad como Daniel.
Y cuando conocí a Cristo, las cosas cambiaron. Vi que mi nombre aparecía en varias partes de la Biblia, hermano. Y dije, ¿tengo un nombre bíblico? No sabía que tenía un nombre bíblico. Y investigué qué significa mi nombre. ¿Usted ya investigó qué significa su nombre? Sí, qué bueno. Porque es bueno tener identidad. Mi nombre significa gracia. Y entonces me gustó y dije, qué bueno que yo tengo un nombre bíblico. Porque de mis hermanos solamente el que se llama Jesús y yo que soy Ana, tenemos nombres bíblicos. Los demás no. Entonces me alegré. Pero cuando uno no tiene identidad es muy fácil que el enemigo te destruya. Daniel, dos objetivos de Nabucodonosor: saquear el templo, que más tarde lo destruyó y lo quemó. Y otro de los objetivos era llevarse a estos jóvenes para hacerlos sus sirvientes, porque eso, para eso los quería. Los hijos de sangre real se los quiso llevar para que capturarlos a esos muchachos más brillantes, entre ellos incluido Daniel y todos sus amigos. ¿Y sabes lo que el enemigo quiere hacer también con tus hijos? Sí sabe, ¿verdad? Quiere cautivarlos, quiere llevarlos cautivos, quiere hacerlos esclavos del sexo, del vaping, de la droga, de la marihuana, de lo que sea. Pero depende de ustedes si el enemigo lo logra. Porque usted tiene que crear hijos con carácter, con identidad, que no se dejen llevar por las influencias en la escuela, hermano. Es muy fácil. Entonces, la caída final de Judá se llevó a cabo en 3 años diferentes. Primero llevaron a unos deportados, después a otros y después a otros. Y también cuando regresaron, no regresaron todos juntos. Primero llegó un grupo con el sacerdote Zorobabel y con Esdras. Después otro grupo con Nehemías. Y así poco a poco los fueron regresando, ¿verdad? Después de años de estar cautivos allá. Pero estaban en el exilio y Daniel dice que él propuso en su corazón. Hermano, te has propuesto, aunque esté en Estados Unidos, aunque ya no estoy en África, ¿verdad? Aunque ya no estoy en Guatemala, o ya no estoy en Colombia o Venezuela, pero yo voy a seguir sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que tener esa misma convicción de Daniel. Había un niño, yo trabajé también en Idaho, en el distrito escolar, y había un niño que estaba en la primaria, tenía como 7, 8 años, y también era judío. Y un día hicimos una ensalada de frutas con bombones, si saben lo que son, ¿verdad? Marshmallows, de esos chiquitos así. Y yo me tocó preparar la ensalada y a todos los niños les preguntaba, ¿quieres? ¿Y quieres? ¿Y quieres? Y todos querían. Y llegó ese niño y dijo, no quiero. Y yo le dije, ¿por qué? Mira, está bien rica, bien sabrosa. Y dijo, porque tiene marshmallows. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver eso? Y me dijo, están hechos con grenetina, y la grenetina la hacen de esa cosa de puerco. Un niño con identidad. Y aunque pareciera apetitoso, él dijo, no lo como, porque fue hecho con grenetina, como las gelatinas, y eso tiene carne de puerco. Hermano, yo pienso que también los que trabajamos y los que hemos trabajado con niños debemos también de inculcarle a los desde temprana edad, porque en una oportunidad me tocó a mí vivir algo. Sí. Estaban repartiendo regalos, Sí. a los niños, y llegó uno más pequeñito, así, creo que tenía alrededor de 2 años. Entonces el hermano dijo, bueno, los varones se van a formar en esta lado derecho y las mujercitas se van a formar del lado izquierdo.
Y me recuerdo muy bien de que el niñito de 2, 3 años se puso ahí y con sus ojitos dijo, ¿y yo dónde me formo? O sea que No tenía identidad. no tenía identidad. No sabía qué sexo era. Exactamente, a mí me dejó muy impactado las palabras que él dijo. Entonces le dije yo a Ivo, le digo, vente aquí, tú vas en esta línea porque aquí están los varones. Hermano, por eso, miren lo que están diciendo. Orientación sexual. ¿Dónde van a recibir la orientación sexual? Quizá me estoy saliendo un poco de la clase, pero es importante. Es importante porque estamos hablando de identidad. ¿Dónde van a recibir la orientación sexual sus hijos? ¿En la escuela? En casa. ¿Es responsabilidad de la iglesia? No. ¿Del pastor? No. ¿Del maestro? No. No. Es responsabilidad de cada uno que tiene hijos. Porque si no ellos llevaron a estos jóvenes para adoctrinarlos, y dice que duraron 3 años adoctrinándolos en todas las artes, las ciencias, todo, tecnología y todo que había en Babilonia. Pero no lograron arrancar su fe. Les pudieron enseñar todo lo que quisieran, les quitaron hasta el nombre, pero ellos tenían su identidad bien puesta. Y sí es verdad, hermano, tiene usted mucha razón. ¿Saben? Yo a veces en vacaciones que no trabajaba en la escuela porque yo salía junto con los niños, ¿verdad? Y me gustaba ese trabajo porque yo, como estaba cuidando a mis sobrinos, yo los podía llevar a la escuela, recogerlos, y cuando ellos salían de vacaciones, yo también salía de vacaciones para cuidarlos. Pero cuando estaba de vacaciones, yo limpiaba casas allá para las avenidas, para el IS. Y llegué a una casa y me dijo la señora un día, Ana, llegué de vacaciones y todavía las maletas están hechas. No deshaces por favor las maletas y llevas la ropa a la lavandería. Y yo cuando abrí la maleta vi que venían trajecitos de baño color de rosa y de colores. Y yo dije, que yo sepa, esta señora nomás tiene un niño. ¿Y por qué hay trajes de baño rosita? Y pensé, yo creo que fue con alguna de sus hermanas y se llevó a sus sobrinas. Y le pregunté, ¿y estos trajes de baño? Y dijo, son de mi hijo. Y yo dije, ay, aquí anda algo mal, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué si tienes un hijo varón le permites que se ponga ropa de niña? Y dijo, oh, a mí no me importa. Yo lo llevo a la tienda de compras cuando vamos a salir de vacaciones y le digo, elige tus trajes de baño. Y a él le llaman la atención esos colores. Y yo digo, sí, porque es niño, porque no sabe, porque son llamativos, porque las de las niñas son más llamativos que las de los hombres. Pero ahí está el padre para darles una orientación y decirle, no, mijo, eso es de niña, usted es un varón, véngase a esta área y todos los que hay aquí, usted puede elegir uno, porque esos son de niña. Pero ve que están criando hoy hijos índigos, que ya no tienen sexo. Es más, en las actas de nacimiento ya no quieren que pongan si es niño o si es niña, sino nada más neutro. No tienen sexo. En algunos países ya se está probando eso. ¿Cómo van a estar esos niños cuando estén jóvenes? Confundidos, no van a saber ni qué son. Como dijo ese niño, ¿y yo dónde me pongo? ¿Dónde hago fila? Imagínese usted. Hermano, tenemos una gran responsabilidad. Entonces, como decía, vino Nabucodonosor y se llevó a estos muchachos exiliados. Personas, dice que hay muchas personas que son atractivas y hay otras que son inteligentes y hay otras que son atractivas y inteligentes. Usted es atractivo y inteligente, hermano. Hasta aquí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, dice que estos hombres eran, como quien dice, de abolengo, de sangre azul. No eran cualquier joven. Eran jóvenes saludables, apuestos, fuertes
inteligentes, carismáticos. La flor innata de Israel se llevó Nabucodonosor. Y entonces dice la lectura, estamos en el verso 8 del capítulo 1, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahí ya no estaba papá y ya no estaba mamá para decirle eso no te comas. Y yo creo que algunos hubieran dicho que venga todo el vino del mundo, ¿verdad que sí? Y se hubieran puesto hasta atrás, hermano. Pero ellos dijeron no. Y el verso 9. Y puso Dios, ¿quién lo puso? Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y entonces, ¿sabe por qué? Yo digo, era muy fácil comerse la porción. Sin duda era más apetitosa. Sin duda había carne ahí de diferentes maneras. Había vino. Pero Daniel sabía que un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, ¿y cuántas veces nosotros nos permitimos un poquito de todo? De pecado, de malicia, de sexo. Por ejemplo, dicen que unos jóvenes le dijeron a su papá: papá, ¿nos dejas ir a ver una película que está saliendo y dicen que está muy buena y es de moda? Y el papá les dijo, el papá era cristiano, y le dijo, no hijo, no pueden ir porque yo también ya vi la información de esa película y dice que tiene escenas de sexo. Y dice que los muchachos replicaron y dijeron: papá, pero es solo un instante, no dura ni un minuto las escenas, toda la demás, ¿verdad? Hora y media, es una buena película, solo es un poquito. Y dijo, porque ese poquito los va, hermano, cada escena que los niños ven jamás se les va a olvidar. Y ellos se enojaron y dijeron que él era, ¿cómo le hubieran llamado a Daniel? A sus amigos, es que yo no tomo, es que yo no como esa carne. Se hubieran burlado y le hubieran dicho extremista, anticuado, religioso. Así a él no le importó que le llamaran como fuera. Porque, ¿sabe? Algunos ni oran en los trabajos, les da vergüenza orar cuando van a comer, porque no quieren que le llamen, ¿tú también eres cristiano? Ay, qué anticuado, eso ya no se usa. Dicen que un indígena llegó a comer a un restaurante y unos jóvenes de esos universitarios lo vieron que él se quitó su sombrero y empezó a orar por su comida. Y dijeron, vamos a burlarnos de este indígena. Y se acercaron y le dijeron, oye, ¿y todos allá en tu rancho oran cuando van a comer? Y dijo, no todos. Entonces hay personas que no lo hacen. Digo, no, los burros no oran, los gatos no oran, los perros no oran, pero los humanos, los cristianos, sí oramos, hermano. Y dice que esos jóvenes le dijeron, papá, pero es que solo es un poquito. Y como él no los dejó ir, se fueron enojados a su cuarto, porque eso hacen los jóvenes, ¿verdad? Y se encerraron. Y dice que entonces él dijo, ¿cómo les haré entender que un poquito es malo? Y dice que a ellos les gustaban mucho los brownies, las chocolate chips y todo eso. Y empezó a prepararles una receta. Pero fue y agarró una cucharita de esas, de las más chiquitas que uno le echa el polvo de hornear y todo eso. Y fue afuera y se trajo un poquito de caca de gato. Y les batió las galletas, se llenó el olor de la casa de chocolate. Y ellos bajaron y les dijo, hijos, ya están las galletas. Y dijeron, ahorita vamos a devorarlas. Y les dijo, solamente les tengo una noticia. Hoy usé un ingrediente diferente, pero solo es un poquito. O sea, toda la demás receta está idénticamente igual. Una libra de harina, ¿verdad? Una barra de mantequilla, 3 huevos, el azúcar y todo. Solo usé un ingrediente extra, pero es muy poquito. Y dijeron ellos, ¿qué clase de ingrediente? Y dijo, le puse caca de gato. Y dijeron, ¡qué asco! ¿Quién se va a comer eso? Y los que ya estaban sentados se pararon y se fueron. Y dijo, pero es que solo es un poquito.
Y dijeron, papá, ¿cómo crees que nosotros vamos a comer eso? Aunque sea un poquito, contaminó todas las galletas. Y dijo, también eso poquito en la película va a contaminar sus vidas. Un poquito. Cuando nosotros nos permitimos un poquito y no tenemos el corazón de Daniel para decir, aunque sea poquito vino, aunque sea poquita carne del rey que está dedicada a los ídolos, yo no me voy a contaminar. Hermano, yo creo que para ser ejemplo, como les decía en la otra clase, que una mujer va a decirle a un maestro muy sabio, mi hijo come mucho azúcar, dile que no coma azúcar, y él dijo, tráelas dentro de 2 veces, y cuando dijo, no comas azúcar, dijo, ¿eso es todo? Dijo, sí, porque yo también tenía ese hábito, y ¿cómo le voy a decir a tu hijo algo con poder, con autoridad, si yo mismo lo hago? Hermanos, si nosotros en la casa nos permitimos un poquito de sexo en la película, y ahí están los niños, un poquito de malas palabras, un poquito de malas costumbres, ellos aprenderán que un poquito no es malo. Pero Daniel había aprendido que un poquito es mucho. ¿Por qué cayó Eva en el jardín del Edén, hermano? Por un bocado. Por la comida. Y muchas veces, aún por la comida, nosotros podemos pecar. Porque está dedicada a dioses paganos, porque Dios la prohibió y aún nosotros nos le echamos y luego nos preguntamos por qué estamos enfermos. Porque hemos desobedecido a Dios. Ojalá nosotros también nos propusiéramos como Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, aunque esté en Estados Unidos, aunque esté en Estados Unidos. Amén. Pero es tan fácil, ¿verdad que sí? ¿O me va a negar que es fácil? Dice Daniel 1, 9 y 10. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, que este jefe de los eunucos se dio ante la rogativa de Daniel, hermanos. Y en el verso 11, porque aquí se pasan algunos versos, dice, y entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Dicen que para llegar a Babilonia ellos caminaron como 1600 kilómetros por el desierto, con poca agua, quizás sin alimentos. ¿Cómo cree que llegaron allá? ¿Cómo llegó usted de su país aquí? Después de cruzar o de pasar días y días. Hermano, uno pierde peso, uno se deshidrata. Ellos iban hambrientos, pero ni aún así los hicieron comer de eso. Y luego, yo creo que esto fue no solamente una prueba para Daniel y sus amigos, fue una prueba para Dios. Porque les dijo que a ellos les trajeran legumbres. ¿Qué son legumbres? Ajá. Las legumbres más bien son granos, frijoles, habichuelas, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, chícharos. Todo lo que es seco son, hermanos, legumbres, incluyendo algunas verduras y algunas plantas, hojas, ¿verdad? Entonces imagínense, negarse a comer la carne, negarse a comer el jamón, negarse a comer todo eso rico y decir, a mí tráeme frijoles con verduritas, por favor. Y yo creo que Dios hizo un milagro, porque en 10 días dice que ellos estaban más robustos y de muy buen ver en su rostro.
¿Sabe por qué? Porque Dios da gracia a quien son fieles. Amén. Dios honra a quien le honra. Muchos queremos, hermanos, tener la sabiduría de Daniel, interpretar sueños, decir profecías, tener visiones. Hermano, pero todo tiene un precio. Y si nosotros con poquito no somos fieles a Dios, ¿cómo Dios nos dará lo mucho? ¿Por qué cree usted que Daniel recibió la revelación, como dice aquí el comentarista, del Apocalipsis del Antiguo Testamento? ¿Por qué recibió Daniel tantas profecías, tanta revelación, no solamente de ese momento y de que su pueblo iba a ser libre y cómo iba a ser libre, sino hasta del fin de cómo Dios levantaría a los muertos, de cómo vendría nuevamente, de ver cosas, hermano, que ningún mortal había visto ni Dios le había revelado a nadie? ¿Y por qué a él sí? Por su fidelidad. Hermano, ¿usted quisiera que Dios le revelara los secretos ocultos, las profecías guardadas? ¿Le gustaría a usted tener visiones, sueños Amén. proféticos? Amén. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. No es fácil negarse a sí mismo. Sí, pastor. Y entonces Dios le va a dar revelación. Dios va a quitar el velo, va a recorrer el velo de aquello que está oculto, de aquello que nadie sabe. ¿Se recuerda el sueño de Nabucodonosor? No, esto nomás es como una introducción, todas esas clases van a seguir. Ni Nabucodonosor sabía lo que había soñado. Solo él sentía esa inquietud que no lo dejaba en paz, y le decía a los demás, y si no me dicen los voy a matar. Pues pobres ellos no tenían esa revelación. Entonces es tan importante, hermano, que nosotros, yo le digo a mi mamá no come carne de puerco desde hace muchos años, y yo tampoco como. Y a veces no es porque no me gusta, es porque si como, hermano, y mire, yo le dije al Señor, haz que la aborrezca, y me da un dolor de estómago, que yo cuando la veo digo, no, gracias, ¿verdad? Aunque sean carnitas. Hermano, pero ¿sabe por qué? Porque yo vi en el libro de Isaías, que dice, esta gente ya me tiene harta con sus ollas, con caldos de carne inmunda. Dice, he visto en sus casas las ollas con caldo. Unos tal vez decían, no, la carne no hay que comérnosla, nomás el caldito. Para pensar que no pecaban. El diablo es astuto, pero Dios ve. Y yo dije, Señor, yo también quiero dejar de comer lo que a ti no te agrada. Hermano, ¿usted cree que, pastor, lo que Dios prohibió, lo prohibió solamente para el pueblo de Israel? ¿O será que todos los que entramos en ese pacto es para todos? Es muy buena pregunta, ¿verdad? Hay que investigar. Porque muchos aprovechamos de la gracia, abusamos de la gracia. Y un hermano me dijo, no, ningún animal es inmundo, porque Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y en aquel lienzo estaban toda clase de animales, reptiles y todo eso. Y le dije, hermano, pero ahí Dios estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de que Pedro decía que los gentiles no debían de recibir el Espíritu Santo. Y Dios lo mandó a la casa de Cornelio para que todos fueran llenos del poder del Espíritu Santo y fueran bautizados con él, porque Pedro no creía que los gentiles tenían esa promesa. No estaba hablando en realidad, porque Pedro no mató ni se comió nada. Solamente era una visión para que no llamara inmundo lo que Dios ya había limpiado. Porque, ¿sabe cómo le decían los judíos a nosotros los gentiles? Perros gentiles. Entonces,
yo creo que todas las cosas que Dios prohibió, no lo prohibió porque es un Dios arbitrario y dijo, porque yo soy Dios y se me antoja, y no coman camarones porque son malos. No, hermano, los camarones son como las cucarachas del mar, y sabe de que se comen todos los desechos de los demás peces, y si no le quita esa tripita que tienen en el lomo. ¿Usted ha probado un camarón con eso? Es amargo y sabe como a pura arena, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque se comen los desechos. Son las cucarachas del mar. Son los limpiadores del mar. Si usted no sabía eso, ya sabe, ¿verdad? Entonces, hermano, aunque no para nosotros tal vez no sea tan importante, para Dios sí es importante. ¿Cómo podría ser parte del plan de Dios que estos jóvenes fueran llevados allá, hermano? ¿Por qué cree usted que Dios permitió que se llevaran a estos jóvenes cautivos allá? ¿Alguien que tenga una idea? Pastor, ¿por qué se los llevaron? Sí, dos cosas: idolatría y desobediencia. Claro, después hubo propósito de Dios dentro de Babilonia, pero yo creo que fue por la desobediencia y Yo creo que usted tiene mucha razón, ¿sabe? Dios en su inmenso amor, bondad, gracia incomparable, quería manifestar su gracia y su poder en pueblos gentiles, en Babilonia. Porque cuando vieron los milagros y que vamos a llegar allí al foso de los leones y al horno ardiente, Nabucodonosor confesó: no hay Dios como el Dios de Daniel. Lo vio con sus propios ojos, dijo: ah, caray, que no aventamos tres, porque yo allí veo cuatro y uno como el hijo de los dioses, ¿verdad que sí? Y mandó decir que el Dios de Daniel era el Dios supremo, el más grande. Hermano, Dios manifestando su gracia y su poder. Yo creo que por eso Dios los envió a Babilonia, para que hablaran en su nombre, porque es, hermano, hermoso ver la palabra de Dios y ver, no sé, la Biblia no dice, a ver qué dice el pastor. Hermano, ¿cree que Daniel fue eunuco toda su vida? Eso es lo que se cree. No lo dice la Biblia. Dentro del grupo de los eunucos, y Daniel en realidad no nos habla la Biblia que tuvo hijos ni esposa. Entonces se cree que fue un eunuco, pero como digo, bíblicamente no lo afirma así. Así es. Y se cree también que él no solamente 10 días, como dijo, hagamos la prueba 10 días y vamos a ver cómo lucimos, sino que toda su vida vivió en constante ayuno. Por eso le llaman el ayuno de Daniel. Toda su vida comiendo legumbres y eso, hermano. Y yo no sé, pero dicen que cuando uno ayuna, hermano, uno ayuna para pedir la voluntad de Dios, el ayuno nos lleva a un estado en que todos nuestros sentidos están más abiertos a la voluntad y a la revelación divina. Y nosotros estuvimos en la campaña de Gigi Ávila cuando vino aquí por la 90 Sur, y él no le gustaba quedarse en hoteles. Ese hombre que hizo tantos milagros y predicó el evangelio por todas partes. Y Adria le prestó una casa a Eric, a él y a su esposa. A él le gusta llegar a casas porque le gustaba que su esposa le hiciera su comidita. ¿Y sabe cuál era su comidita de ese siervo de Dios que predicó el evangelio y que Dios lo usó por todas partes? Él usaba la comida o el ayuno de Daniel toda su vida. Y si nosotros queremos recibir esa revelación, hermano, dice el verso 17, vamos a leer los versos que nos quedan, porque ya se nos terminó el tiempo. Dice el verso 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire cuántas cosas.
El 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. No fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría, inteligencia, y el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se guardaron para Dios. Y Dios les dio sabiduría, inteligencia, revelación, unción. Ellos cumplieron a cabalidad su propósito de ir a esa tierra y de dar testimonio que servían al Dios vivo. Nosotros debemos de mantenernos fieles en Babilonia y dar testimonio y mantenernos firmes, hermano, en lo que hemos creído, porque Dios, el Dios de Daniel es el Dios nuestro, ¿o no? Amén. El Dios de Daniel que da revelación, que da sueños y que da esa capacidad, sabiduría e inteligencia, es el mismo Dios al que nosotros servimos. Pero ¿por qué será que el pueblo de Dios ahora no tiene todo eso? Pregúntese a usted mismo y respóndase a usted mismo. ¿No será que hay cosas que nosotros tenemos que componer de nuestra vida? ¿No será que nosotros debemos de ser fieles como lo fueron? Si esos muchachos fueron, hermano, no es imposible que nosotros también sigamos siendo fieles a Dios aunque no estemos en nuestra nación. ¿Sí? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra poderosa, Padre. Imprégnanos de ella y llénanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos la repita en la mente, en el corazón, Señor. Y que aunque estemos en otro país que no es el nuestro, con otra lengua y otras costumbres, Señor, que nos mantengamos firmes, como decía el hermano, que mis hijos no participan de Halloween. Mis hijos no participan de todas esas deidades y costumbres, que si los huevos de Pascua, que si el día de San Patricio, Señor, tantas costumbres paganas que tiene este país, Señor. Ayuda a mis hermanos a crear hijos con identidad, hijos que no le sirven al enemigo, hijos que se levantan para ser fieles a ti, y tú les darás revelación, sabiduría, inteligencia en todas las áreas, Señor, y los hallarán en los trabajos, en las empresas, 10 veces más inteligentes, más sabios y dispuestos aún a servir en cámaras altas, Señor, en el gobierno. Que sus hijos sean los siguientes gobernadores, presidentes, así como llegó a ser Daniel, Señor. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, gracias. Que Dios le bendiga.